sales a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. De nuevo con ustedes en este programa de Es hora de volver, y en este esquema de hogares sanos y apacibles, como que nos tironea esto del hogar y nos da fuerza también al mismo tiempo y nos desafía este título de que los hogares sean sanos y apacibles. Este deseo, más que título, este deseo de que los hogares, el tuyo, mi comunidad también como hogar de sacerdotes, sean un hogar sano y apacible. Y vamos viendo distintas realidades que nos tocan vivir todos los días. Hoy queremos conversar un poco de este tema de las críticas, junto con la pertenencia, la corrección fraterna. Sobre estos 3 puntos quisiéramos hoy concretar este programa y ayudarles a pensar con nosotros, a buscar algunas actitudes nuevas tal vez que tengamos que mejorar en todo esto. Yo decía, ¿cómo nos duelen las críticas? Nos duele cuando nos critican, cuando nos dicen que dijeron, cuando nos critican o ven las cosas negativas y no nos las dicen a nosotros, sino que se las dicen a lo mejor a uno que tiene autoridad, a uno, a un jefe. ¿Cómo nos duele? Yo creo que de esa experiencia de dolor podríamos sacar nosotros esta riqueza, ¿no? Si me duele tanto esto de las críticas cuando son sobre mí, ¿por qué no ver cómo ponerle remedio para que esta situación de críticas no sea tan frecuente? Y nos duele porque pensamos que no nos tienen en cuenta, pensamos que no nos quieren, pensamos que no valoran todo lo que uno hace y que no han tenido la confianza de decírnoslo. Por eso este dolor que es grande, nos dan las críticas, y también esto afecta a la convivencia. Si nosotros nos damos cuenta que hay una crítica de un hermano hacia nosotros o de nosotros hacia él, después nos resulta más difícil relacionarnos todos los días con naturalidad. Ya estamos con ciertos prejuicios, con ciertos temores, con, no sé, una insatisfacción. Hay algo dentro de nosotros que queremos decir y no nos atrevemos, o no queremos que el otro sepa que hemos dicho. Cuántas cosas por ahí. Entonces, ¿cómo se dificulta la comunidad? Y cómo nos hace daño también, y nos hacemos daño los unos a los otros. Y hay críticas a todo nivel. Lo hay dentro de la iglesia, a todo nivel también. Por eso es que es un momento de reflexión, y en este momento de cambio en la iglesia también hay muchas críticas, desde los que quieren que se hagan y los que se resisten a los cambios, y todas estas situaciones tan humanas, pero que podríamos llevarlos de otra manera, no agudizando esas diferencias. Y además vemos que, aún sabiendo el daño que nos hacemos, ¿no?, con qué facilidad nos sale la crítica. Impresionante. Vemos que alguien, o estamos participando con alguna persona, no sé, aunque sea en la peluquería, o en la espera de médico, o en otro lugar donde estamos conversando o compartiendo, y nos sale la crítica con una facilidad. Yo, que trato a veces de ser observador, ¿no?, de curioso que soy, lo observé también en los medios de transporte, sobre todo en Buenos Aires, en el subte, la gente va calladita.
Ahora, cuando ves dos personas hablando animadamente, si paras la oreja, seguro que están hablando de un tercero y no de lo mejor. Eso lo observé varias veces. Con qué facilidad se nos acaba el tema cuando tenemos que hablar de nosotros. Y se nos alarga el tema cuando tenemos que hablar o cuando buscamos hablar o caemos con facilidad en criticar a los demás. Este panorama cada uno de ustedes lo podría ampliar. Tanto cómo le duele cuando es criticado, con qué facilidad cae en esas críticas y cómo distorsiona la convivencia, la hace muy infecunda muchas veces, aun cuando estamos en inquietudes sanas y con ganas de hacer por los demás y queremos cambiar este mundo, y después esas competencias entre nosotros, qué daño nos hacen. Yo digo que cuando se mete la crítica en un grupo, lo destruye. En una familia también. Entonces, podríamos ver un poquito más todo esto y vamos a seguir conversando, porque tiene algunas raíces que es bueno que las vayamos corrigiendo y sanando para que podamos vivir en paz. ¿Por qué tenemos nosotros ese dicho de que están sacando el cuero? Que hasta el Papa los otros días decía que entre los cristianos, ni entre nadie, ¿no? No tenemos que sacarnos el cuero. Yo pensaba, no sé cómo lo habrán interpretado en otros idiomas o en otras culturas, pero nosotros acá en Argentina lo tenemos clarísimo. Cuando se saca el cuero a un animal, después es para comerlo, para devorárselo, ¿no? Entonces, a veces puede ser que caigamos en esas cosas de que ¿por qué se saca el cuero? ¿Y por qué duele tanto? Yo digo, entrando un poco más en la reflexión de esto, hay en todos nosotros una necesidad que se llama la necesidad de pertenencia, de ser alguien para alguien, ser alguien con los demás, ser alguien de alguien. La pertenencia que se expresa en pertenecer a una familia, pertenecer a un club, pertenecer a una ciudad, a un país. Entonces todo esto como que eso aúna naturalmente a las personas, nos agrupa, aunque después haya mucha diferencia entre nosotros. Pero hay esta necesidad de pertenencia. Y estamos viviendo una sociedad muy individualista, donde no se vive tanto la pertenencia precisamente por el individualismo. Esto nos ataca profundamente. Y sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, somos un número. No somos una persona muchas veces. Y alguien dice, si me pasa algo en la calle, habrá quien me ayude. Y hay proximidad de vivir en el mismo edificio y no hay pertenencia. No hay alguien que sea una persona con la que tengo una relación de amistad, ¿no? De cercanía, sino que a veces por vivir tan amontonados, unos arriba del otro, me molestan los ruidos que hace, las luces que deja prendidas en la escalera, el ascensor que no llega, todas esas cosas que a veces nos complican en la convivencia. O sea que la sociedad parece que nos junta, pero no nos une. Al contrario, cada uno más encerrado en sí mismo. Por eso está bueno que nosotros tomemos conciencia de esto y vayamos haciendo realidad. Yo recuerdo, y siempre lo comento y me dejó muy marcado, cómo estando allá en el sur de Mendoza, en Malargüe, tuve la oportunidad de estar durante 6 lindos años misionando la zona rural, y me llamaba mucho la atención cuando iba por los puestos y la gente naturalmente decía, porque mis vecinos, y yo miraba y no veía vecinos. Y sí, para ellos son vecinos aunque estén a 5 kilómetros. Y yo digo, en cambio, en la ciudad estamos en el mismo edificio, no somos vecinos. Hay una separación, una distancia muy grande. Por eso es que el ser humano busca agruparse, o en un club,
o en una iglesia o en una ONG, algo que me agrupe donde yo sea alguien para los demás. Es esa necesidad nuestra, que si la enfocamos bien, si la satisfacemos bien, será una forma de ir creciendo cada vez más nosotros y que estas dificultades no nos hagan caer en individualismo, sino en compartir más y mejor. Pero darnos cuenta de esto y hacerle una guerra así, sin cuartel, diría yo, al individualismo, que se nos ha metido tanto, y yo preocuparme de mí y de mis cosas, porque si no nadie me va a ayudar. Qué pena, ¿no? Yo creo que el individualismo muy propio de esta época que nos toca vivir nos está haciendo muchísimo daño. Y lo contrario sería ver la fraternidad. ¿Por qué tanto individualismo si somos todos hermanos? Si somos todos hijos de nuestro Padre Dios. ¿Por qué tantos miedos? Porque no conozco a la persona y estamos a la defensiva. Cuando uno va por el campo, te abren la puerta. No tienen tantos miedos. ¿Qué cosa? ¿Será que la sociedad nos vuelve inhumanos en la ciudad? Seguimos pensando un poco para que tu hogar no quede atrapado por el individualismo. Por más que lo fomente muchas veces la computadora o el celular y estamos ahí, estamos cada uno en otro mundo, o el jueguito, por más que haya todas esas cosas que nos acosan constantemente, descubrir valores mucho más importantes en nuestra vida. Vemos entonces, continuando con todo esto de las críticas, la pertenencia que es tan importante en nosotros, vemos cómo ayudar a que esto crezca. Y hay dos valores importantes que tendríamos que tener en cuenta siempre. Uno que es los pequeños gestos de cercanía y el otro que sería la corrección fraterna. Vamos a ir viendo esto. Si queremos realmente crecer en la relación unos con otros, en sentir esa alegría de que tengo hermanos, de que tengo personas en las que confiar, de que tengo amigos, entonces, incluso para fomentar la amistad. Uno de los temas es este, de las actitudes que uno debería tener, digamos, de los valores, es fomentar momentos de cercanía, palabras de cercanía, tener actitudes de cercanía con la persona. Qué bien que te queda esto. Te vi el otro día, me encantó verte. Ay, qué bien que me llamaste. Entonces, todo esto que produce cercanía con las personas y que no es costoso, es bien sencillo, ¿no? Poder manifestar lo que me gusta del otro. Un gesto de cercanía es: yo te ayudo, déjame que te ayude, o contá conmigo. Un gesto de cercanía a veces es una palmada en el momento oportuno y uno no se lo olvida más. Qué cerca sentía esa persona, como también en una situación a lo mejor especial para uno, aquel regalito, aquella atención, cómo me llegó, cómo esa persona es importante para mí y yo para ella. ¿Ve? Entonces, esa necesidad nuestra de autonomía se satisface con gestos concretos en la vida de todos los días, con un servicio, como les digo, con un afecto, con una palabra, o a veces con un respeto, esperar a que la otra persona se tome su tiempo y pueda sacar lo mejor de sí. Y también decimos que es un gesto de cercanía el comprender al otro como es, tenerlo en cuenta y valorar sus cosas y sus actitudes. Bien, y lo contrario a todo esto serían las críticas, como veíamos antes,
Pero frente a la crítica y frente a lo que vemos que está mal en el otro, sí, el Evangelio nos propone la corrección fraterna. No sacarle el cuero, como decíamos, sino la corrección fraterna. Qué difícil. Qué difícil esto de que cuando tu hermano se equivoca, dice Jesús, llámalo aparte y corrígelo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca otras dos personas y díganselo. Si a los tres tampoco los escucha, que se lo diga a la comunidad. Y si a la comunidad no lo escucha, bueno, entonces sí, habrá que ponerle algún remedio o algún tiempo de distancia, de alejamiento para que piense. Pero esta corrección fraterna siempre hay que hacerla con amor, buscando el bien de la persona. No es, te la dije, para que veas, y entonces como que uno se desahoga. No es eso, la corrección fraterna no es el desahogo. Es con el ánimo de ayudar al otro, buscar las mejores palabras, el mejor momento para decirle aquellas cosas que sabemos que son dolorosas y que le puede costar aceptarlas, pero que queremos ayudarlo de verdad. Qué lindo es cuando alguien te dice algo que ve que no está. Qué lindo es. Y qué lindo es cuando tomas coraje para decirlo y la otra persona te lo acepta. ¿Qué se produce ahí? Un mayor acercamiento entre las personas, una mayor amistad, una mejor relación entre padres e hijos. Porque mi papá fue duro, pero fue claro y me lo dijo en el momento y no lo olvido más. Y me marcó la vida. Hizo su función de papá en la corrección fraterna, que a veces les corresponde mucho a los padres, y no esto de que para que mi hijo un día no diga que tuvo un papá castrador, entonces dejo que haga todo lo que quiera. Y después tenemos jóvenes que no saben enfrentar las dificultades de la vida porque fue todo muy fácil, se lo hicieron muy fácil y no saben enfrentar lo que no sea tan fácil, lo difícil. Estamos entonces viendo esta corrección fraterna. Corrígelo a tu hermano si se equivoca. Y aunque te cueste. Pero también tendríamos que ver, déjate corregir. Y ten la confianza o la humildad de pedir, si algo no está bien, dímelo. Si algo ven que no hago bien, díganmelo. Y repetir esto, creo yo que con frecuencia, porque como no es fácil ir a decir las cosas de frente, habría que facilitárselo, porque por lo menos a mí me digan lo que quieran decirme. Y sé que se lo voy a escuchar por lo menos y después veré si todo es razonable o no. Yo soy responsable después de mí y de mis actos. Pero qué bueno tener en cuenta lo que los demás me puedan decir, corregir, ayudar a ver, complementarnos unos con otros. Cuando no hay esta complementariedad, decimos, se destruye la comunidad, se destruye el hogar. ¿Estarías dispuesto a hacer tu corrección a los de tu casa, por ejemplo, ya que los querés tanto? Pero así, con esos pasos que dice el Evangelio, llamándolo aparte, diciéndoselo a él solo, al papá solo, al hijo solo, a la hija sola, primero así, de a dos, y con todo el amor del mundo para ayudar a la otra persona. Estamos queriendo y buscando que esta herramienta de hogares sanos y apacibles te ayude a potenciar y a crecer más en esta necesidad que todos tenemos, que es la necesidad de pertenencia, y que nos hace tanta falta acrecentarla en una sociedad, como decíamos, tan individualista. Y en esta última parte del programa, para concluir, quisiéramos redondear todo este tema de
no a las críticas, sí a la corrección fraterna, para fomentar la pertenencia. 3 palabritas que ojalá se nos queden: perdón, aceptación, para llegar al amor. Estas 3. En la convivencia hay que estar dispuesto a perdonar muchas veces. Dijo Jesús a Pedro hasta 70 veces 7, recuerdan, ¿no? Esto lo conoce muchísima gente, esta parte del Evangelio. Qué bien que lo pongamos en práctica. Perdón de corazón o de decisión. Saben que el perdón es una decisión, no es algo que me tenga que brotar espontáneamente. Lo que me brota espontáneamente es el deseo de pertenecernos, de estar cerca, de que esta separación nos hace mucho daño. Y entonces, ¿qué tengo que poner? Muchas veces tengo que poner perdón. Perdonar. Y si es posible, hasta decirlo. Que yo digo, la forma más clara de comprometernos con el perdón es poder expresarlo. Puede ser por escrito, por un mensajito, por una llamada de teléfono, pero que yo sepa que la otra persona sabe que le perdoné aquello que pasó, y entonces no tenga ya más vergüenza de mirarme a los ojos, porque está perdonada. Perdón, la aceptación de cada persona como es, no como a mí me gustaría que fuera, con todas sus limitaciones, con todas sus heridas, porque a veces culpamos con una facilidad de que no lo hace porque no quiere, se deprime porque quiere, está mal porque no le falta a nadie, entonces ¿por qué tiene que estar mal? No tiene derecho, o eso lo hace para que uno se sienta mal a su lado. Y aceptar a la persona como es, con todas sus limitaciones, lo que le vamos conociendo. Y el que cambia los corazones es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y nunca ninguno de nosotros, lo hemos dicho muchas veces, hemos cambiado por exigencias. Hemos cambiado cuando nos sentimos queridos, no cuando hay exigencia en nosotros, o nos vienen exigiendo de afuera. Así que decíamos perdón, aceptación, para llegar al amor. Esta necesidad profunda que tenemos nosotros de pertenecernos, de que no estamos solos en la vida, se satisface con un amor cada vez más grande entre todos nosotros, como amigos, como hermanos, como padres, como hijos, poner siempre el amor. Cuando uno se va acostumbrando a que las relaciones se guíen por el amor, se van una cantidad de problemas, se minimizan otros, que a veces lo hacemos demasiado grandes, y se produce esta cercanía que tanto necesitamos todos para que nuestro hogar sea sano y apacible. Te la recomiendo. Para llegar al amor, el camino es perdón y aceptación. Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno de